Bienvenidos a Radio Visión Celestial Internacional. El día de hoy le tenemos un mensaje que esperamos sea de gran bendición para su vida. Con ustedes, la Iglesia Monte de Sión. Dios les bendiga a todos, bienvenidos en esta noche. Les voy a pedir que se muevan hacia el frente. Los que están hasta lo último, muévanse hasta el frente. Alfredo, vente más al frente. Hermana Marta, hermano Juan, el hermano aquí que nos visita, el hermano Escarate, el hermano Atencio. Móvanse, muchachos. Bueno, damos gracias al Señor en esta noche, porque nos permite estar aquí para estudiar su palabra, amén. Vamos a estar estudiando en Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14, vamos a estar estudiando. Y el tema de la lección es, está bien interesante, número 22. El tema de la lección dice, agradar a otros para agradar a Dios. Lo voy a volver a leer. Agradar a otros para agradar a Dios. Muchas veces decimos, yo no tengo que agradarle a la gente, yo solamente tengo que agradarle a Dios, pero la lección de hoy nos enseña que hay unas situaciones en que para poder agradar a Dios, tenemos que agradar a otros. Amén. Está muy interesante la clase de hoy y la escribe Romanos, una carta que escribió Pablo a los romanos antes de conocerlos, antes de tener la oportunidad de ir a Roma, porque él siempre quiso ir a Roma para de ahí ir a España. Lo que no sabía es que Dios se lo iba a conceder, pero no como un hombre libre, sino como un preso. A veces le pedimos cosas a Dios y no sabemos cómo Dios nos las va a conceder. Amén. Y Pablo siempre quería ir a Roma. Roma era una ciudad muy importante y era la conexión para otros países también. Y su deseo era llevar el evangelio también a España. A España nunca pudo llegar, pero a Roma sí llegó ya para los últimos días de su vida y es donde se cree que muere preso. ¿Verdad, Brian? Amén. Y a principio todo iba, aunque estaba preso, tenía algunas libertades, pero según fue pasando el tiempo, él fue perdiendo privilegios y ya cuando era un anciano, estando preso, se sentía muy solo y abandonado por los hermanos de la iglesia y solo le quedaba su hijo espiritual, su hijo Timoteo, y a Timoteo le escribía y le decía, por favor, ven a verme. Pablo era tan humano como lo es usted y como lo soy yo. Y había momentos en que pienso yo que se deprimía y se sentía solo. Aunque amaba al Señor, ya sabía que le quedaban pocos días de vida y se preocupaba qué iba a pasar con la iglesia cuando él ya no estuviera. ¿Quién iba a proteger las iglesias de las falsas doctrinas, de los que se metían dentro de la iglesia fingiendo ser y que no eran? Y le llamaba a él lobos vestidos de ovejas. Pero en esta carta que escribe a los romanos antes de conocerlos, él le da una enseñanza tan grande y es tan actual para nosotros el día de hoy que pareciera que la escribieron ayer para nosotros. Así que vamos a estar en pie para orar y así comenzar nuestra clase y tener tiempo por si hay preguntas, comentarios. Ustedes me ayudan también con esta clase. Como llegué un poquito tarde, no sé si ya leyeron los versos, capítulo 14 de Romanos del 1 al 10, no sé si los leyeron. Si no, lo vamos a ir leyendo en el transcurso de la clase. Mantenga su Biblia abierta, vamos a ver otros pasajes de otros libros también que nos hablan sobre este tema. El pensamiento central de hoy dice, el celo religioso ha llevado a muchos a un aislamiento egoísta con una notable ausencia de amor hacia los que no piensan como ellos. Y el texto áureo dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Amén. Eso lo dijo Jesús.
Juan 12:47. Vamos a orar. Padre bueno, Padre celestial, te damos gracias, Señor mío. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. En esta hora yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que se ha esforzado para venir en esta noche a estudiar tu palabra. Yo te suplico que tu presencia sea una realidad, que tú dirijas, Señor, esta enseñanza, que tú hables a nuestros corazones y que tú nos ayudes a cada día a servirte mejor, a conocerte más profundamente, Señor, y a entender cuál es tu voluntad hacia nosotros. En el nombre de Jesús te suplicamos todas las cosas. Amén. ¿Pueden sentarse? En la clase de hoy vamos a hablar sobre diferencias entre creencias y prácticas religiosas, y quiero decirles que esas diferencias entre creencias y prácticas religiosas son determinadas por hechos que son históricos, culturales, geográficos y por otras razones. Yo no sé si eso está como bien así, como bien en un idioma que no se entiende. ¿Okay? Hay cosas que están en la Biblia que son doctrinas básicas de la iglesia de todos los tiempos y en todo lugar, porque la Biblia nos enseña que eso es lo que necesitamos para ser salvos, y esa es la doctrina, lo que creemos, que somos salvos a través de Jesucristo. Creemos en el bautismo en agua, creemos en el bautismo en el Espíritu Santo, creemos en la segunda venida de Cristo. Amén. ¿Todo el mundo sabe de lo que estoy hablando? Amén. Esas son doctrinas básicas, pero hay otras cosas que han ido surgiendo a través de los tiempos, que han sido influenciadas por otras cosas externas a la iglesia y que se han establecido, y que quizás en un lugar son unas y en otro país son otros, o en el mismo país quizás en una ciudad es una situación, en otra ciudad es otra situación. El otro día yo hablaba con mis hijas y yo les decía que cada iglesia tiene su propia personalidad, porque cada iglesia se desarrolla de acuerdo al medio ambiente donde está, la sociedad donde se desarrolla, donde se levanta. Amén. Y fíjense que vuelvo y repito, no estoy hablando de doctrinas que son básicas, que son claras en la Biblia, porque lo que la Biblia condena, lo condena aquí, lo condena allá y más allá y en el más allá. Amén. Estoy hablando de otras cosas, de otras creencias religiosas. Lamentablemente esas diferencias han sido utilizadas para confrontación entre hermanos, ha sido causa de divisiones y ha sido ocasión para que muchas personas se vayan al infierno. Porque personas han sido ofendidas, han sido juzgadas, han sido señaladas, han sido separadas, y eso ha provocado en ellos un estado de rebelión y se han apartado del Señor. Amén. Entonces, aunque este pasaje que vamos a estudiar hoy nos habla de diferencia en comidas y en días de fiesta, lo podríamos aplicar a muchas otras cosas. Porque Pablo habla del problema que había existente en Roma. Él no podía hablar de los problemas que tenemos hoy, pero nosotros como personas espirituales podemos aplicar la enseñanza al día de hoy también. Amén. Y cuando nosotros hablamos de creencias, tenemos que saber que la cabeza de la iglesia es ¿quién? ¿Y a quién es que la iglesia tiene que obedecer? A Cristo. A Cristo. También vamos a aprender, Mario, que cuando tú estás en una iglesia, tú debes obedecer las reglas de esa iglesia. Que si no te parece, debes buscar una iglesia donde te sientas cómodo y que no estés en un lugar en desobediencia y en rebelión. Porque entonces la rebelión es pecado. Quizás no lo que estás haciendo, pero estás rompiendo las reglas desde el lugar donde tú estás, y eso sí es rebelión, y la rebelión sí es pecado. Se considera la rebelión igual a la hechicería y a la idolatría. Así que lo leí en la clase, me pareció interesante que el comentarista lo dijera. Para que usted esté en un lugar en desobediencia, mejor es buscar un lugar donde usted pues se sienta cómodo y donde usted pueda por lo menos servir al Señor y oír palabra de Dios. Amén. Muchas tradiciones y costumbres de las congregaciones cristianas en el mundo pueden deberse a las ubicaciones geográficas y culturales, otras a circunstancias dadas en una época y varios elementos más. Tenemos que aprender a respetar las diferencias y ser fieles a la doctrina de la iglesia a la que pertenecemos, sin volvernos intolerantes a otros grupos. Pablo en esta epístola nos da el modelo de encarar esas dificultades teniendo especialmente cuidado del débil, que muchas veces por nuestra arrogancia doctrinal puede estar en peligro de ser sacudido por nuestra necia conducta. Vamos a leer Romanos
14 del 1 al 4 para empezar, y vamos a hablar ahora de distinguir entre lo que es importante y lo que es secundario. ¿Qué cosas usted debe defender con firmeza y qué cosas usted puede dejar pasar por alto? ¿Amén? Romanos 14 del 1 al 4. ¿Alguien valiente que se ponga en pie? Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Tú, ¿quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacer él estar firme. Amén. El amor de Dios en nosotros está por encima de las diferencias. ¿De qué creen ustedes que estaba hablando Pablo en esos versos? Pablo habla de la comida, habla de la fe. Dice que el que no come, no juzgue al que come, y el que come no juzgue al que no come. Amén. El amor por encima de las diferencias. Pablo trata este tema muy particularmente para la iglesia de Roma. ¿Y saben por qué? ¿Quiénes estaban en la iglesia que estaban tratando de implementar lo que ellos creían, lo que ellos habían aprendido? ¿Quiénes? Los judíos. ¿Qué habían aprendido los judíos a través de la ley? No comer puerco, no comer cierto tipo de animales de pezuña hendida. ¿Qué más? Se tenían que lavar las manos 800 veces antes de de comer. No se podían juntar con gentiles porque se contaminaban. Amén. Esa era la ley que ellos habían recibido. Entonces, aparentemente en Roma, que no se sabe quién predicó en Roma, quién fue el que levantó esa iglesia, porque no fue Pablo. Pablo simplemente recibió reportes de lo que pasaba y conforme a lo que pasaba, él manda la carta y corrige. Los judíos estaban tratando de imponer a los gentiles lo que ellos hacían en la ley. Y ellos, aunque se habían convertido a Jesucristo, estos judíos no eran judíos incrédulos, eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Ellos todavía traían de aquello que ellos habían aprendido, y ellos entendían que todos los que se convertían tenían que ser igual que ellos. ¿Sí me entienden? ¿Está claro eso? Entonces, Pablo tiene que corregir este mal por amor a los gentiles y por amor a los judíos también. Dice, posiblemente en otras congregaciones y otras localidades geográficas los problemas eran distintos, pero había elaborado una radiografía de la vida de esta iglesia a partir de la información que le había llegado, y no cabe duda que los judaizantes trataban de imponer las leyes mosaicas a los nuevos convertidos, considerando impropio comer carne y beber ciertas bebidas, como el café. Trataban de imponer una dieta vegetariana. La congregación los había etiquetado como los débiles. O sea que los que se consideraban débiles eran estos que creían que tenían que abstenerse de comidas y de bebidas para poder ser salvos. Esos eran los considerados débiles. Amén. Entonces, ajá. Entonces Pablo, aunque se refiere a ellos como débiles, Pablo le hace un llamado a los demás y les dice que acepten al débil, que no lo rechacen, que no lo echen para un lado. Amén. Que no lo rechacen porque Dios ya lo aceptó a él. A cambio de discutir sobre cuestiones de comida o bebida, Pablo les pide que se embarquen en un evangelio de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
Es así como Pablo nos enseña la diferencia entre lo que realmente es importante y lo que puede ser superficial dentro de la congregación. Ponerse usted a discutir con un hermano de la iglesia en si debe tomar café o no debe tomar café, en si debe comer puerco o no debe comer puerco, es una pérdida de tiempo. Y eso lo que va a traer es división dentro del pueblo de Dios. Por eso Jesús repetía y repetía, y en sus oraciones, aún en su última oración en Getsemaní, decía: te pido que sean uno como tú y yo somos uno. Y sabemos que de la única forma que el pecador se va a convertir es cuando el pecador vea que los llamados hijos de Dios son uno, que vivimos en unidad. Porque cuando hay separación entre nosotros, el pecador ya no nos cree, sale ganando el enemigo, ya nos debilitó. Amén. Entonces, aunque haya diferencia entre uno y otro en que si Carlos come puerco o no come puerco, si decidió ya no comer porque su dieta no se lo permite porque sabe que es dañino, o si mejor dijo, mejor no como carne de vaca porque hace más daño que la de puerco, para que ustedes lo sepan, la de vaca hace más daño que la de puerco, porque la de vaca no se digiere por 3 o 4 días, se queda en su intestino, ¿ok? En Estados Unidos la carne de puerco es considerada carne blanca. No le estoy haciendo propaganda al puerco, estoy como el anuncio de Chick-fil-A. Como el anuncio de Chick-fil-A. Bueno, lo que le estoy diciendo es que no debemos juzgar a nadie por una decisión que haya tomado porque esta persona piensa que así le sirve mejor a Dios, ¿ok? Si él lo hace para agradar, esa persona lo hace para agradar a Dios, demos gracias al Señor que esta persona quiere agradarle y quiere vivir consagrado a Él. Amén. Amén. Y usted no va a provocar a su hermano y usted no va a decir, mira la chuleta que tengo tan dor, porque el puerco huele tan rico cuando se está cocinando. ¿No huele rico? Huele sabroso ese chicharrón que la hermana Ana hizo la semana pasada. ¿No nos tenía todos borrachos aquí? El olor a puerco que había aquí. Todos olíamos a puerco. Y el olor es tan... Bueno, si no te gusta, a lo mejor lo sientes desagradable. A Jorge no le gusta. Pero comérselo sí. Como sabe, sí. Amén. Entonces, el comer o no comer es una cosa de carácter secundario. Nadie debe irse a contender, a enojarse con su hermano, a pelear con un hermano, a ofenderlo por lo que come o por lo que no come. Sabemos que la Biblia es explícita y la Biblia sí nos prohíbe comer de cosas que tengan sangre, de lo que es ahogado. Eso sí ya está en la Biblia para nosotros. Nosotros no debemos comer gallinas que estén así sin cortarle la cabeza. ¿Okay? El hermano Salvador sabe, en nuestros países, aquí no, porque usted va a comprar la gallina en el supermercado y usted no va a ir a preguntar al carnicero, ¿dónde compraron esta gallina? Yo quiero saber cómo la mataron. Usted no va a hacer eso. Pero en nuestros países, alguna gente, porque yo siempre vi que mi abuela amarraba la gallina por las patas, la colgaba de un árbol y me decía, ven, pero corre, me decía. Y agarraba el cuchillo y la gallina estaba viva y le cortaba la cabeza y la gallina empezaba así hasta que se moría del todo y yo tenía que correr porque si no se salpica uno de sangre. ¿Con el pato? ¿Qué? Entonces, nosotros los cristianos no debemos comer carne que tenga sangre, que le haya corrido la sangre por dentro, porque la sangre contamina la carne y eso científicamente está comprobado. O sea, la Biblia cuando prohíbe algo, lo prohíbe porque Dios sabe de que nos cuida. Se contamina la carne. Porque la Biblia dice que en la sangre está la vida. ¿Ven? Ahí hay células, ahí hay bacterias que contaminan. Entonces, voy a seguir aquí porque ya no sé ni por qué me fui para la gallina. Entonces, si el Señor ha incorporado a alguien al cuerpo de Cristo, ¿quiénes somos nosotros para rechazarlo por asuntos de que si come o no come? A veces nosotros queremos tomar el lugar de Dios y decir quién tiene derecho a la salvación y quién no tiene derecho a la salvación. Y a nosotros nadie nos ha llamado para ser jueces de nadie. A nosotros se nos ha llamado para predicar el Evangelio de Jesucristo, punto. Amén. Entonces,
Pablo no se puso a alabar o a defender las creencias ni de los que comían ni de los que no comían. Él no hizo como yo que hice propaganda. Pablo no defendió a nadie. Pablo habló de lo que unos creían y lo que los otros pues también pensaban. Pablo debió visualizar las consecuencias que estos pormenores provocarían en la congregación. Tenemos que tener en cuenta las consecuencias que estas discusiones estériles pueden tener, pues si como resultado de polemizar sobre asuntos secundarios nuestro hermano tropieza y se separa de la fe, entonces vamos a ser culpables de juicio porque somos una piedra de tropiezo para el hermano. Y ahí sí tenemos problema. ¿Me entienden? Si alguien se aparta porque usted le insiste y usted lo condena y usted lo enjuicia, y esa persona que es débil, porque para él necesita mantenerse de esa comida, y usted hace que esa persona se aparte, la Biblia dice que Jesús una vez dijo, si alguno hace caer a uno de mis pequeños, mejor le fuera que se amarrara a una piedra de molino y que se tire en el agua. La piedra de molino va a hacer que te hundas y te ahogue. ¿Okay? Así de fuerte es el que nosotros seamos piedras de tropiezo para que alguien se vaya a perder. Amén. No es cualquier cosa y no lo debemos tomar a la ligera. Amén. No estoy hablando, vuelvo y repito, no estoy hablando de pecados que están mencionados en la Biblia, porque lo que es pecado que está mencionado con nombre y apellido, oramos por nuestros hermanos y si Dios nos da la oportunidad les aconsejamos, pero estamos hablando de cosas que son secundarias. Ahora, vamos a leer versos 5 y 6. Uno hace diferencia de ahí mismo de ese capítulo. Entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y también da gracias a Dios. Amén. Ahora, lo fundamental primero y no las opiniones. Ahí Pablo está hablando de celebración de días. ¿Por qué Pablo hace referencia a los días? Por el sábado. Porque los judíos cristianos querían que los demás gentiles guardaran el día sábado de la misma forma que ellos lo guardaban. Y ustedes saben que hay unos hermanos que se congregan en otros lugares que ellos guardan el día sábado. Porque ellos piensan que el sábado hay que guardarlo. ¿Ok? No los vamos a juzgar porque la Biblia me dice que yo no los tengo que juzgar. Amén. Yo no los tengo que juzgar, pero ellos tampoco nos deben juzgar a nosotros si nosotros no guardamos el sábado. Amén. Dios permitiera y nosotros tuviéramos la devoción que ellos tienen para el sábado y nosotros sacáramos un día en la semana y no hiciéramos otra cosa que no fuera adorar a Dios y leer su palabra. Amén. Tenemos que aprender mucho de otras personas. Ajá. Entonces usted ve la diferencia, la adoración en esos días que cae el día Shabbat, ellos van a la sinagoga y adoran a Dios. Está bien, ¿me entiendes? Nosotros como gentiles, iglesia gentil que somos, adoramos y exaltamos a Dios en el día domingo. ¿Sabes? Yo creo que eso nos está dando a entender. Así, porque los cristianos de la primera era, los cristianos de la época de Pablo, como ellos no eran aceptados en la sinagoga, que ellos empezaron a ser perseguidos, ellos se reunían en el día del Señor. Y el día del Señor se considera el día que resucitó, que es el día domingo. Entonces, por eso de ahí en adelante la iglesia cristiana se empezó a reunir día domingo. Amén. Entonces, si nosotros aprendemos a ser tolerantes, eso va a permitir que los humanos podamos vivir en un mundo de armonía, donde respetamos las ideas unos de los otros, y vamos a impedir la imposición del pensamiento de algunos cuantos tomándolos como los únicos correctos. Okay. La observancia de días y fechas especiales no es primordial para la vida cristiana.
Así también como asuntos relacionados con deportes. Cuando el Pentecostés llegó a mi país, practicar deportes, eso era del diablo. Hoy las iglesias hacen sus equipos y juegan iglesias contra iglesias. El televisor en un tiempo se consideraba la caja del diablo, luego los hermanos predicadores aparecían dentro de la caja del diablo predicando. O sea, el mal uso del televisor, porque sí, el televisor ha traído muchos males a la familia y a la sociedad, como el internet, que ha traído muchos males a la sociedad, a la familia. Está todo más a la mano, es más fácil, y mal usados corrompe la mente y el corazón. Amén. Vamos a hablar las cosas como son. El televisor en sí no es malo, la caja no es malo. Bueno, ahora ya no es caja, ahora es una cosa aplastada ahí que se pone en una pared, un plasma. Amén. En sí sola no es mala porque ella solita no hace nada. Está en nosotros el tener el dominio propio y la templanza que hablamos la semana pasada, el balance para saber qué cosas debo dejar entrar por mis ojos y qué debo evitar. Amén. Pero entonces, también esto se aplica a vestuario, que tiene que ver con culturas. Cuando surgió Pentecostés, había una cultura a nivel mundial, lo que se consideraba la forma honesta de las mujeres vestir. Cuando surgió Pentecostés en 1916 en mi país, en su país yo no sé a qué tiempo llegó Pentecostés a cada país. En El Salvador no sé en qué año llegó. ¿Usted no sabe? Yo sé que en el Perú llegó como en el 18, por ahí, llegó, porque he leído un libro que se llama Oro Peruano y se refiere al Evangelio. Cuando surge, había unos valores a nivel social y se establecieron unas reglas de lo que se consideraba honesto y decente en ese entonces. ¿Me entienden? Las mujeres no usaban pantalones en ese entonces. Tampoco las mujeres no se cortaban el pelo. Bueno, pero ese es otro cantar, eso es otra cosa. No, porque también las mujeres no se pintaban el pelo, pero las mujeres tampoco trabajaban. Las mujeres solo era parir y criar hijos. Eso era el trabajo de la mujer en esa época. Amén. Y entonces la iglesia, pienso yo, que adoptó lo que era regla de lo moral en ese entonces y lo estableció como regla dentro de la iglesia, porque en todos los tiempos, en todas las generaciones, se ha ido viendo cómo la sociedad se va corrompiendo. Ajá. Sí. Nosotros en Estados Unidos las tenemos también. Y si yo voy a una iglesia de esas, yo me voy a sentar en el lado de las mujeres, no me voy a sentar en el lado de los hombres para provocar a nadie. Porque si yo me siento en el otro lado, todo el mundo me va a ver como una mosca en un vaso de leche y nadie se va a gozar en ese culto porque la mosca todo el mundo la puede ver. Y yo, para que no me vean, yo me meto en el grupo, ¿okay?, de las mujeres. Porque eso es lo que nos está diciendo Pablo, que tenemos que amar a los demás para mostrar que amamos a Dios. Agradar a los demás para demostrar que agradamos a Dios. Amén. ¿Estamos? Si algún día todos nosotros pudiéramos viajar a otros estados que están en Nebraska y Kansas, yo le pediría que hicieran eso, porque tenemos iglesias. Cuando la iglesia de que yo vengo, del campo donde yo vengo, hasta que llegó Gilberto, porque Gilberto rompió todas las reglas, pero estoy hablando de unos 40 años atrás, se sentaban las mujeres a un lado y los hombres a otro lado. Entonces, no es bíblico, pero la Biblia me dice, Pablo me dice que aunque no sea bíblico, yo no debo provocar a ira a mi hermano y no debo provocar que ellos se ofendan con mi comportamiento. Como yo no soy parte de esa iglesia, cuando yo vaya ahí, yo me comporto como uno de ellos. Cuando yo vengo a la mía, yo hago lo que se hace en la mía. ¿Sí me entienden? La cuestión es que a veces nosotros decimos, eso no es bíblico, y es cierto, no hay una base bíblica para hacerlo. No hay una base bíblica para hacerlo, pero quizás socialmente sí tenían una base para hacerlo. Era para evitar agarraderas de mano, contactos físicos con el sexo opuesto, porque la iglesia no es el cine, la iglesia se viene a adorar a Dios. Le digo lo que yo escuchaba de pequeña,
Y yo voy a respetar, cualquier iglesia que yo voy a respetar las reglas que ellos tienen en su iglesia. Amén. Porque yo no quiero ir a que nadie se sienta incómodo con mi presencia. Es que es la clase de hoy, pastor. Pablo decía que porque es que el problema es que podemos caer en la actitud de provocar malestar, provocar en ellos un sentido de, no sé ni cómo explicarlo, ayúdame hermano Salvador. Cuando nosotros tratamos de llevar la contraria, porque eso no tiene base bíblica, porque eso la Biblia no lo dice, porque ellos tienen que decirlo. Cuando usted va a trabajar en mi país, cuando usted iba a trabajar en el banco, no le permitían tener barba. Y nadie protestaba, se afeitaban la barba porque querían el trabajo. ¿Por qué si usted va a un lugar y se le dice, si quieres adorar, mejor afeítate? ¿Por qué se va a molestar? Usted no se le está pidiendo una cosa de otro mundo. Amén. Si se te dice como mujer, para subir al altar, ponte falda, no aceptamos en pantalón. ¿Es tanto esfuerzo ponerte una falda? ¿Es tanto esfuerzo ponértelo? Si para el trabajo tú cumples las reglas y te dicen camina, tienes que entrar con la cabeza para abajo y los pies para arriba y tú lo haces, ¿por qué no lo puedes hacer en el lugar donde venimos a adorar a Dios? Amén. Amén. ¿Sí o no? Porque es que a veces la libertad que tenemos, porque tenemos una libertad en Cristo, nosotros estamos metiendo nuestra carnalidad y estamos haciendo daño. Y Pablo me enseña que si yo desagrado a mis hermanos y por mi culpa ellos se van a perder, yo soy culpable de juicio. Ajá. La separación. Sí, no están juntos. Sí. No lo dejan juntarse hasta que ellos salen de la Sí. O sea, lo que yo quiero llevar ahora, hay cosas que en la ley mosaica donde explica esto, pero aún a veces nosotros como iglesia, como gentil, queremos traer esa cultura y ponerla a nosotros, que es algo que, ¿cómo se llama? Es lo que está hablando Pablo ahí, que no podemos traer esto para acá y hacer diferencia. Si lo practican ellos, pues amén, gloria a Dios. Pero nosotros como iglesia no tenemos que hacerlo. Hay ahora en el día de hoy presente, vas a una iglesia donde tú vas a ver eso, donde las mujeres se sientan a la izquierda y los hombres a la derecha. Lo vas a ver. Y tú vas a decir, pero ¿por qué hay eso? Porque ellos han seguido. Es su regla y la vamos a respetar. Por ejemplo, si en una iglesia yo vi a alguien por ahí, en algunas iglesias las mujeres usan velo. La hermana Ana, amén. Y si yo me hago miembro en una iglesia del velo y es el lugar que yo tengo para adorar, yo le aseguro que yo me compro uno y me lo pongo. Porque yo no voy a querer provocar en nadie un espíritu de contienda. Lo que les quiero decir es que nosotros tenemos que orar para que el Señor nos ayude a amarnos los unos a los otros. Porque ya no se lo pone. Tiene que comprarse uno. Usted sabe que eso no tiene nada que ver con su salvación, pero por amor a las hermanas, usted se lo pone. Lamentablemente. Cuando yo voy a la iglesia Montesinaí de Alberto Barrio, ahí las mujeres usan velo, la gran mayoría. Pero yo no voy a dar doctrina de velo, ni de pelo, ni de nada, yo voy a hablar de Cristo. Amén. Porque ¿qué tiene que ver con una hermana? Porque una hermana se ponga un velo y venga a la iglesia con su velo, o que no venga. Eso es un asunto de la conciencia de ella por Dios. Nosotros no debemos de meternos en esos temas. Ahora cuando empezamos a acusarnos uno a los otros por esas cosas, ahí estamos en pecado. Sí. O sea, lo que Pablo parece que quiere es que tengamos la mente un poco, ¿verdad? Y lo que Pablo dice, que nosotros debemos provocar un espíritu de adoración donde quiera que estemos.
no un espíritu de confusión y de contienda. Si tenemos que tener cuidado, se murió. Sí, se murió. Sí. A ver, denme batería. Entonces, no vamos a discutir con el que piensa si sí o si no. Esos son temas que usted no debe discutir con nadie. Porque usted se va a enojar, usted se va a encolerizar y usted va a pecar, defendiendo algo que es santo. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si algunos cristianos que están recién venidos al cuerpo de Cristo aún no tienen una práctica que se adapte a las formas de nuestra congregación, debemos enseñarlos con todo amor y cuidado, principalmente si vienen de culturas o sectores sociales diferentes. Tienen que pasar por un proceso de adaptación. Nuestras prácticas correctas, si es que así las consideramos, serán imitadas por nuestros hermanos, quienes estarán deseosos de informarse más al ver nuestro comportamiento distinto o nuestra correcta interpretación de las Escrituras. O sea que por su testimonio usted puede convencer a unos que vienen nuevos, sin usted decirle palabra. Ya le hemos dicho muchas veces, por ejemplo, cuando los niños tienen un maestro, ellos quieren imitar a su maestro cuando lo empiezan a querer y lo empiezan a admirar y ese maestro se convierte en su modelo y ellos comienzan a querer el mismo corte del pelo, ¿verdad, Carlos Luis? El mismo corte de pelo de su maestro. Sí, porque su maestro y ese es lo que ellos quieren, parecerse a él. Entonces, cuando alguien se convierte y viene, comienza a fijar sus ojos en los que llevan más tiempo. De momento quizás no, pues porque uno viene bien nuevito y viene medio ciego, uno no sabe ni qué es lo que tiene que mirar. Pero entonces según va pasando el tiempo, ellos van mirando y ellos dicen, oh, pero las hermanas se visten así, yo también quiero vestir como ellas porque yo me quiero parecer a ellas. Debe ser que esa es la forma correcta de vestirse. Amén. Por eso los que ya llevamos más tiempo debemos ser más serios en la cosa, en nuestro vestir, nuestro hablar, nuestra forma de comportarnos, porque los nuevos van a imitar nuestra conducta. Amén. Entonces, exhortar, que mucha gente dice, se les da un tiempo para una reflexión y se montan aquí en tribuna y empiezan a regañar a todo el mundo. ¿Ok? Exhortar, por no decir regañar a estos nuevos creyentes, llamarle la atención sin tener tacto, solo los puede desestimular y alejarlos del Señor y de la congregación. Y por eso es que Pablo amaba tanto las almas que él decía, ha costado tanto que una persona se convierta, que no podemos permitir que un comentario de acusación los vaya a hacer regresar al mundo de donde ellos vinieron. Porque es que cuesta que una persona se convierta, cuesta que una persona acepte el evangelio, como para que venga aquí y todos nosotros nos volteemos y empecemos a jugar y a tirar y a regañar. Dejemos que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer. Amén. Y usted compórtese como un verdadero cristiano. Porque a veces se critica y decimos que es un celo santo que tenemos. Un celo santo por la obra de Dios. Yo no quiero que se vayan a perder. Pero en realidad es que yo quisiera hacer lo que esa persona está haciendo y como no puedo porque no me atrevo, tengo que criticarlo. Eso no es ningún celo santo.
Pero eso era, según ellos era celo santo. Así es. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo siempre, y yo creo que se lo he contado más de una vez, porque yo crecí en una iglesia muy estricta, muy estricta, muy celosa con lo que ellos llaman la doctrina. Y es la iglesia donde yo me convertí, donde yo crecí, donde me casé, de donde salí. Pero yo siempre me acuerdo, porque hay cosas que... Sí. Es donde conocí al pastor. Ok. Yo me acuerdo siempre, yo era una joven, yo tendría quizás unos 16 años. Y el pastor que yo tenía antes de Gilberto, el pastor con el que yo me convertí, el pastor que me bautizó, él era muy serio, pero yo no sé qué vio él en mí, yo no sé por qué me tenía misericordia a mí, porque él, si alguien se cortaba 1 pulgada de pelo, él lo ponía en disciplina. Si alguien en ese tiempo, le estoy hablando de los años 70 y algo, que mucha gente de aquí no había nacido. Cuando esa era la otra época en que surgieron las minifaldas, ¿ok? Era después de los hippies vinieron las minifaldas, y la falda de las jóvenes le tocaban la rodilla 2 dedos para abajo. Si era más arriba, disciplina. ¿Tú viviste eso? Ajá. Ok, ¿qué pasa? Yo fui a la iglesia sola. A mí no me llevó, bueno, mi abuelito me llevaba de pequeña, pero cuando yo me convertí a los 13 años, yo fui sola. Mi papá y mi mamá no iban a la iglesia, todavía no van el día de hoy. Y yo fui solita, me acuerdo que fue un domingo y el pastor ese día no hizo el llamado. Y yo le dije a la que estaba al lado mío, no van a preguntar quién se va a convertir. Yo tenía 13 años. Y entonces le dijeron, pastor, aquí hay una joven que se quiere convertir, y yo pasé, que ni sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Pero pasé. Y a los 6 meses habían bautismo. Yo dije, pastor, yo me quiero bautizar. Sin clase de bautismo, nada. Él me dijo, voy a hablar con tu mamá. No me dijo no me dijo tú no puedes. Me dijo, voy a hablar con tu mamá, porque yo era menor de edad. Y él fue a casa de mi mamá y habló con ella y le explicó, ella se quiere bautizar para ella ser miembro de la iglesia, ella ya no puede usar pantalones. Esta sandalia, pecado mortal. Zapato cerrado para estar al frente. Entonces, él le explicó todas las reglas a mi mamá, y mi mamá dijo, bueno, si ella se quiere bautizar, que se bautice, aunque mi mamá no iba a la iglesia, pero ella me dio permiso, yo me bauticé. Pero yo era, y por eso es que a veces soy un poquito paciente con los jóvenes, no tolerante, sino paciente. Y yo me sentaba en la última, lo que yo le digo chuleta, yo también era chuleta. Yo me sentaba en la y por eso sé a qué se sienta uno ahí. En la última banca yo me sentaba, por eso yo sé a qué nos sentamos ahí atrás, porque yo también lo hacía. A mirar todo el que caminaba, todo el que se levantaba. Uno lo ve todo desde atrás. ¿Y sabe uno lo que predicaron? No. Uno lo que sabe es de qué color se vistió uno, de qué color el otro, porque uno está atrás y vea todo. Uno ve todo, el que está masticando chicle porque se nota aquí, el que está chismeando con el de al lado. Uno ve todo. Y como esa edad era la adolescencia, a mí me daba mucho mal de risa en la iglesia. Una pavera de reírme que no me podía parar. Si se caía un alfiler, yo me reía. Si se caía la pluma, yo me reía. Pero este pastor nunca me regañó. Nunca me regañó. Y el que vino después menos. Pero este pastor nunca me regañó y él era muy estricto con todo. Yo me hice miembro de AJEC, de la Asociación de Jóvenes. Mi falda nunca bajó de la rodilla. Yo tenía 13 años. No es que fuera rebelde, era que como mi mamá no era de la iglesia, ella no entendía eso. Mi falda era aquí arriba, yo era una niña, decía ella, ¿cómo me iba a poner una falda tan larga? Pantalones no me los ponía ya. Prendas no usaba nunca. Prenda tampoco usaba y por eso tampoco uso el día de hoy. Pintura, lo que me gustaba era pintarme las uñas y despintármelas. Me las pintaba de negro, de verde, de morado y me las despintaba. Me las pintaba y me las despintaba, me pintaba y me despintaba. Y este pastor fue tan paciente conmigo, y yo me acuerdo que él hacía un servicio familiar en su casa,
Y yo un día pasé a casa de la vecina y me dijo, ¿quieres venir al culto familiar con nosotros? Y yo me sentía tan importante que el pastor me invitó a su servicio familiar y yo ahí canté con ellos y estuve en su servicio familiar. Me tuvo mucha paciencia. Si él me hubiera juzgado, si él me hubiera regañado, ¿quién en mi casa me iba a decir que yo fuera a la iglesia? ¿Quién me iba a motivar a mí para que yo siguiera en la iglesia? Nadie. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Los que venimos aquí necesitamos mucho amor. Mucho amor. Mucho amor. Y una palabra, un abrazo, una sonrisa puede hacer la gran diferencia en la vida de alguien. Entonces, Pablo dice, porque Pablo, aunque era duro, porque Pablo era un hombre muy duro en su doctrina, muy estricto, pero él amaba la salvación de los gentiles. Y él no quería que por cualquier tontera ellos se fueran a perder. Recordemos que muchos hermanos son muy susceptibles. Cualquier gesto o palabra inadecuada les puede afectar. Y usted puede decir, pero ¿por qué se enoja por algo tan simple? Porque para él no es simple. Porque para esa persona no es algo simple, es algo importante. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos los 4 temperamentos? El que es melancólico y es flemático es una persona muy tímida, muy introvertida y es muy susceptible también. Entonces, no todos pensamos igual, no todos venimos de un pasado igual, no todos tenemos la misma formación, no todos son fuertes emocionalmente. El Señor nos recibe a todos, pero los de la iglesia también tenemos que soportarnos unos a los otros. ¿Ven? Entonces, oremos por quienes no piensan igual que nosotros, oremos por la unidad de la iglesia, oremos por los que tercamente provocan divisiones en las congregaciones y por nosotros mismos si hemos caído en una actitud de fariseo y de contención. Nunca se siente en una silla a juzgar, ni para bien ni para mal. No juzgue, ore al Señor, ame a sus hermanos. El comentarista habla en nuestra iglesia, aún en esta iglesia, hay gente que cree que no se debe celebrar Navidad, hay gente que sí la celebra, hay gente que no cree en celebrar cumpleaños, hay otros que sí lo celebran. Esas son cosas secundarias. No nos vamos a envolver en discusiones de que tú estás en pecado, de que tú esto y lo otro. Si tú lo haces porque tú quieres agradar al Señor y tú consideras que es una fiesta que no debes celebrar, perfecto. ¿Ok? Perfecto. Si tú lo celebras porque tú dices, recuerdo el nacimiento de Jesús mi Salvador, perfecto. Esas son cosas secundarias. Entonces, vamos ahora, no debemos asumir la posición de juez, versos 7 al 13. No quiero irme sin discutir unas cositas que están aquí. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Cristo Señor de la iglesia. Pablo nos enseñó que Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Y la cabeza es la que dirige porque es donde está el cerebro. El sistema nervioso se conecta, todos los mensajes vienen del cerebro. Cristo es el que dirige y hace caminar la iglesia. Amén. Entonces, Cristo es la cabeza, el señorío le pertenece únicamente al Señor y nadie puede usurpar esa posición. El que tiene conocimiento más amplio y profundo de la palabra no debe juzgar al que tiene estrechez de criterios y conocimiento superficial, y viceversa. El débil tampoco debe juzgar al fuerte. Por lo tanto, si la iglesia está formada por personas de diferente edad, cultura, nivel de escolaridad, de diferente origen, y siendo que cada quien tiene diferentes niveles de conciencia y unos creen más en unas áreas que en otras, lo mejor entonces será caminar en amor, tolerancia, aceptándonos mutuamente como miembros del cuerpo de Cristo. Yo creo que eso nos describió a nosotros. Vinimos de países diferentes, formaciones distintas, grados académicos diferentes, estatus social no, porque todos somos pobres, ahí estamos todos iguales, en la misma barca vamos todos. Y cada uno trae una
percepción de cómo deben ser las cosas, una perspectiva. Hay unos dibujos que salen en el internet, usted pone dibujos de perspectiva, que yo se lo enseñé a los del instituto. Hay un dibujo que no sé si Raúl lo pudiera presentar. Si te digo me gana. Uno de una señora que es alguien que está aquí que fue al instituto. Ponte en internet, ponle imágenes de diferente perspectiva y yo le puedo enseñar para que ustedes vean un mismo cuadro cómo nos vamos a dividir en lo que vemos. Entonces, Pablo, cuando lo encuentre me avisas para yo seguir aquí. Si nos hemos dado cuenta, cada denominación tiene un énfasis en particular. Por ejemplo, los pentecostales, ¿a qué le damos más énfasis? ¿A qué le damos más énfasis nosotros? A ver, Byron, ¿a qué le damos más énfasis nosotros? Está perdido. Al mover del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Al mover del Espíritu Santo. ¿Qué? ¿Dónde está? No está ahí. El de el 1, 2, 3, el 4. Ahí, ok, no digas nada, pastor, no digas nada. Si yo le pregunto a ustedes, ¿qué ustedes ven ahí? ¿Un gallo ve a alguien? Ok. Jenny ve una anciana. Una muchacha joven. ¿Qué ve usted, hermano Javier? Pareciera que tiene plumas en el cuello, ¿verdad? Y tiene el cuello doblado así, la boca así. Ok. Ok. ¿Alguien ve la joven? Ahí hay una joven también. ¿Un pájaro ves tú? Ok. Hermano Salvador, ¿qué ve usted? Ajá, ¿qué ve usted ahí? ¿Una mujer joven o una mujer anciana? Una anciana ve al hermano Salvador. ¿Qué? Les voy a enseñar la anciana, para los que no la han visto. La anciana, estas son las plumas que tiene la boca y la barbilla larga como una bruja, tiene una nariz grande, ¿ok? Y esto que está aquí es el pelo de ella, esa es la anciana, ¿ya la vieron? Pero hay una joven, la joven tiene un collar, tiene su cara volteada para el lado y tiene un sombrero con una pluma hacia arriba. Si no nos lo explican, nosotros nunca vamos a saber, solo vamos a ver una de ellas. Eso es un punto de vista. Eso es un punto de vista, ¿ok? Ok, sigamos con Pablo, ya quítame a la señora. Usted lo busca en su casa y lo mira bien. Porque yo nunca podía ver la joven, no la encontraba por ningún lado, siempre veía a la anciana. No sé si que tengo mente de anciana, pero no veía más que la anciana. No podía ver la joven. ¿No la ve? Ay. Ahorita la ponemos otra vez, vamos a seguir. ¿Qué? Aquí está más grande. Aquí, ¿quién no ve la joven? Levante la mano, ¿quién no puede ver la joven? Mano Víctor, ¿no la ve? Y guapa que está esta joven. Esto que está aquí, esto que se ve aquí, ajá, esa es una gargantilla. ¿Quién tiene la luz? Okay, Samuel, preséntame el contorno de aquí. Arriba, es ahí. No, más para abajo. Ahí. Eso es esta parte de aquí. Sigue subiendo. Ese es la oreja y el pelo de la muchacha joven. Y ahí está la muchacha mirando para allá. ¿La vio, hermano Víctor? Ahora sí. ¿Hay alguien que no ve la anciana? La anciana. Aquí está la barbilla de la señora, la boca, la nariz bien grande. Parece familia de Gilberto. Ahí está la nariz y el ojito arrugado,
No, el ojo está debajo del pelo, arrugadito. Está mirando para abajo. ¿No la ves? ¿No la ves? ¿Cómo se hace? ¿Qué? Miren para acá. Esta es la boca de la anciana, esta es la nariz. Esto que está aquí, el ojito arrugadito, este es el pelo. Ok, ¿ya la ven? Ok. Sí. ¿Saben qué quiere decir eso? Cada uno de nosotros tiene su propia perspectiva de ver las cosas. Amén. Y es lo que Pablo nos está diciendo en la clase de hoy. ¿Qué? Seguimos para terminar. Cristo es el único juez de los creyentes. Por eso tenemos que tener cuidado, porque lo que yo veo como anciana a lo mejor no es una anciana, es una joven. ¿Ven? O lo que tú ves como joven no es joven, es anciana. Entonces, vamos a leer verso 10 al 13 de Romanos 14 para seguir y terminar, porque es que hay algo aquí que no podemos dejar. Ustedes saben, si ustedes leyeran las lecturas de asignación que se dan toda la semana, que están ahí una por día, ustedes verían unas situaciones que nos enviaron a leer. Por ejemplo, Pablo se enojó mucho con Pedro. Y ustedes van a decir, es que una persona espiritual no va a hacer eso. Pedro predicó el día de Pentecostés, se convirtieron 3,000 personas. ¿Era un hombre espiritual o no? Sí, estaba lleno del Espíritu Santo. Mas, sin embargo, Pablo dice en una de las citas bíblicas que nos dieron de tarea, que se la voy a dar para que usted la lea en su casa, está en Hechos, creo que es 10, 9 al 15, nos explica que Pedro le dio con visitar a Pablo cuando Pablo estaba en una de las iglesias de los gentiles y Pedro estaba feliz. Había comido con los gentiles, hasta había bailado, yo creo, ahí Pedro. Había tomado café, había todo hecho, feliz estaba el hombre, se sentía libre, totalmente libre. Conoció la libertad que da Cristo. Pero ¿qué pasa? Que Jacobo, el apóstol de Jerusalén, el director de la iglesia en Jerusalén, el hermano de Jesús, mandó unos judíos a donde estaba Pedro y Pablo. Y cuando Pedro se enteró que venían los judíos, dijo, no como carne de puerco, no se puede tomar café, hay que guardarse de lo contaminado, no puedo comer de lo contaminado. Y a Pablo le dio tanto coraje que dice que lo resistió cara a... ¿Usted cree que las discusiones somos nosotros nada más? Entre los apóstoles eran grandes las discusiones. Pablo y Pedro se dieron una agarrada súper fuerte porque Pablo lo trató de hipócrita. Le dijo, tú eres un hipócrita. ¿Cómo es que hace unos días estabas comiendo con los gentiles, comiendo carne de puerco y te la saboreaste y te chupaste los dedos? Y ahora, como sabes que vienen los judíos, ahora no la puedes tocar. Lo trató de hipócrita. Entonces, también hay otro caso que se nos mandó a leer en la tarea. Al 15. Y otra cita, Marcos 7, del 14 al 24. Esto es un encuentro que Jesús tuvo con una mujer muy especial. Ustedes conocen la historia de la mujer samaritana. Cuando Jesús pasó por Samaria y tuvo el encuentro con esta mujer, ella empezó a hablar y dijo, ¿y cómo tú, siendo judío, me pides a mí que soy mujer samaritana? Ella sabía que él no le debía hablar a ella. Pero cuando Jesús siguió hablando con esta mujer, ella le trajo un asunto de doctrina. Ustedes dicen que en Jerusalén se debe adorar y nosotros adoramos en otro monte por acá. Ella quiso desviar la conversación. Si Jesús hubiera seguido, Jesús fue a lo que es esencial. Jesús le dijo, el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si es en este monte, si es en el otro, no importa dónde le adoren. Lo importante es que le adoren en espíritu y en verdad. Jesús fue a la esencia de lo que era su enseñanza. Jesús quiere adoradores. Amén. Amén. ¿Estamos entendiendo lo que el Señor nos enseña en esta noche? Entonces, para terminar ya casi,
es momento de tomar conciencia de que es necesario evitar emitir juicios unos contra otros. Si no, vamos a caer en una contienda que nunca vamos a terminar y el único que gana es el diablo y el cuerpo de Cristo se va todo lastimado, herido, cojeando, sin fuerza, debilitado. El diablo no nos ha hecho nada, nosotros mismos lo hacemos. Y eso es peor. Amén. Porque usted al diablo lo puede resistir orando y ayunando, pero cuando son sus hermanos, eso como que duele lo más profundo y eso crea heridas y angustia y raíces de amargura. Entonces, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta a Dios delante de Él. Por lo tanto, no debemos tener una conducta condenatoria hacia quienes piensan diferente a nosotros. Es importante que cuando se abran esos espacios controversiales estemos plenamente convencidos en nuestra propia mente y debemos tener seguro con quién lo hacemos. Un fuerte con otro fuerte y cuáles son las motivaciones que nos empujan. Ojalá sea siempre el amor hacia la iglesia y los hermanos. O sea, cuando usted defiende algo, que realmente sea porque usted ama al Señor. Que no sea que sus motivaciones sean otras. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? Que no lo haga porque usted quiere herir a esa otra persona. Por ejemplo, que María Briceño me hizo algo y yo me paro aquí y supuestamente estoy predicando la palabra, pero en realidad lo que quiero es desquitarme con ella y darle duro a ella para ofenderla. Hay que tener mucho cuidado, eso es pecado. Eso es pecado, la palabra no se usa para eso. También les voy a decir, una iglesia que yo fui miembro, un hermano no estaba de acuerdo con el pastor y usaba la adoración como para darle duro al pastor y eso duele. Cuando están predicando y la palabra, él entendía que le tocaba a la otra persona y decía, sí, amén, así en forma burlona, eso es blasfemia. Eso es blasfemia, la adoración no se usa para eso. Eso es pecar. Usted no adora a Dios para que decir, para que hiera al otro. No, que me hiera a mí. Si yo necesito corrección. Entonces, el tribunal de Cristo es el juicio de los creyentes. Él estará otorgando recompensas y galardones a quienes los merezcan. Algunos no recibirán galardones o recibirán muy poco. Nuestra principal tarea como cristianos consiste en ser testigos de Cristo, proclamadores de su mensaje y no jueces. Y voy a leer capítulo 15, verso 1 al 6 y con eso terminamos. Capítulo 15 de Romanos, verso 1 al 6. Cristo es el mejor ejemplo. Nosotros no debemos buscar agradarnos a nosotros mismos y ahí es donde Pablo cierra la lección. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lo que Pablo nos dice y lo que la lección nos quiere decir es que debemos agradar a otros si queremos agradar a Dios. Amén. No, en ninguna manera nosotros debemos tratar de herir a una persona que piensa diferente a nosotros. En ninguna manera. Así que el Señor nos ayude. El Señor condujo a la samaritana al tema secundario, de un tema secundario a uno de vital importancia, que era la actitud del que adora a Dios y la disposición. Así que no tiene que ser solamente comida y bebida, hay otros asuntos. Voy a leer verso 4 al 6 y con eso cerramos. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Solamente estando unidos en un mismo espíritu vamos a agradar a Dios y nuestra adoración Él la va a recibir. Amén. Amén. No es en un espíritu de contienda y de división, sino de unidad. Así que el Señor nos ayude, el Señor nos guarde. La próxima semana vamos a estudiar Juan 14
y vamos a ver a Jesús como el único camino al cielo. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Dalila, no sé quién tiene clausura. Cintia, ¿estás aquí? Y hasta aquí llegó el mensaje de la Iglesia Monte de Sión. Esperamos que lo que haya escuchado le sea de gran bendición cuando lo lleve a la práctica. Síganos sintonizando y no le cambie a Radio Visión Celestial Internacional.